Bien, hijos, nuevamente nos reunimos para tratar el tema de educación religiosa. Antes de entrar a nuestro tema, vamos recordando que el mes de mayo está declarado en la Iglesia Católica como el mes mariano, en homenaje a la Virgen María, Madre de nuestro Señor. ¿Por qué celebramos en mayo el mes mariano? Porque justamente el día de ayer, 13, se recuerda la aparición de la Virgen en Fátima, en Portugal. Cuentan que en 1719, 3 pastorcitos que todos los días iban a pastar sus ovejas, recibieron una visión, la aparición de la Virgen María, en la ciudad de Cova de Iria, en Portugal. Estos pastorcitos fueron Lucía, Francisco y Jacinta. Eran primos. En la primera aparición, la Virgen les manifestó que Francisco y Jacinta iban a morir y que quedaba para testificar todas las apariciones Lucía. Cada 13 de cada mes les prometió la Virgen presentarse ante ellos. Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Los 13 de cada mes, ella se les presentaba y hablaba con ellos. En la primera aparición, les pronosticó que 2 de los pastorcitos iban a morir. Y así fue. Estos niños fueron atacados por la pandemia de la gripe española en 1718. Ellas murieron y Lucía se internó en un convento, se hizo religiosa. Cuando vivían los 3 niños, la gente no les creía sobre las apariciones. Tuvieron que pasar esos meses para que ellos mismos fueron testigos de esas apariciones. Entonces, la Iglesia Católica declaró el 13 de mayo como el Día de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, que fue la madre de Jesús, sufrió por su hijo desde pequeño, mucho más con su pasión y su muerte. Ella está cerca al Señor. Ascendió también a los cielos. Vamos a pedirle a ella que interceda por cada uno de nosotros, por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos y para todos los que están sufriendo en esta pandemia. Que interceda ante Dios nuestro Señor para que esta pandemia pase muy pronto. Entonces, con mucho fervor y cariño, digámosle a la Virgen María la oración dedicada a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bajo la protección de Jesús y la Virgen María, iniciamos nuestra sesión de hoy día. Los antiguos cristianos tuvieron muchas experiencias de la presencia de Dios. El Señor se reveló a los primeros patriarcas, que Él mismo lo eligió. Todas esas experiencias fueron contándolo de generación en generación y fueron las autoridades religiosas que recogieron esta tradición, lo estudiaron
y le dieron la autorización para que se vaya formando con esas tradiciones, con esos relatos, el libro sagrado. Me estoy refiriendo a la Biblia. Vemos ahí la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro sagrado. Es de origen griego. Biblia significa libros. Justamente la Biblia está compuesta de libros. La Biblia, entonces, es un libro sagrado en el que Dios nos habla por medio de los testigos que Él mismo eligió, todos ellos de su pueblo de Israel. Allí Dios nos habla por medio de los profetas y más tarde por medio de su Hijo Jesús. Desde Abraham hasta Jesús, el pueblo de Israel descubrió que el Dios único se había ligado a ellos. Las experiencias de esta comunidad, los llamados de esos hombres, los profetas que hablaban de parte de Dios, las inquietudes entre los creyentes, pasó de una u otra manera a esos libros y fueron responsables religiosos, como les decía, de Israel, los que recibieron, escogieron, acreditaron y lo integraron para formar el libro sagrado. Muy bien. Hablando de la Biblia, los cristianos tenemos diferentes opciones. La Biblia católica, la Biblia ortodoxa y la Biblia protestante. Los tres somos cristianos. Nos diferenciamos con algunos puntos de vista sobre la Biblia y también sobre algunos temas religiosos. Pero bueno, la Biblia católica, hemos dicho, es la palabra de Dios. En la Biblia no nos habla de Jesús, sino Dios nos habla a través de la Biblia. La Biblia católica está formada por 73 libros, ya divididos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia es el libro sagrado en el que Dios nos habla por medio de sus testigos, los patriarcas, profetas y también Jesús. El Antiguo Testamento contiene 46 libros. ¿Cuándo comienza el Antiguo Testamento? Comienza con el relato de la creación. Es una historia, ¿no? Comienza con el relato de la oración, de la creación. ¿Y cuándo termina? Termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Hasta allí son los profetas, los patriarcas escogidos por Jesús, que nos van a hablar precisamente de Dios. ¿Qué cosa narra? Narra las historias del pueblo de Israel. Es decir, Dios se revela a su pueblo y lo prepara para el encuentro con Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. En el Antiguo Testamento, Dios educa a su pueblo, concede a Abraham su alianza, al igual que a Moisés en el Éxodo. Dios actúa como liberador y es justo. Los primeros profetas enseñan que Dios es amor y fidelidad. Bien, entonces ahora pasemos al Nuevo Testamento.
Si el Antiguo Testamento está formado por 46 libros, el Nuevo Testamento por 27 libros. Los dos en conjunto conforman 73 libros. ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? Comienza con el nacimiento de Jesús y termina con el relato del Apocalipsis. El Nuevo Testamento narra el mensaje y la vida de Jesús. Entonces ya tenemos claro qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está clarísimo. Bien, el Nuevo Testamento consta entonces de 27 libros. Allí Dios mismo habló una vez, mejor dicho, una última vez, mediante su Hijo. Su Hijo proclama el reino de Dios, prepara a la iglesia, habla del sacrificio de Jesús, de su resurrección, salvación por la fe y de los sacramentos. En el Nuevo Testamento destacan los 4 evangelios: San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se complementan con Hechos de los Apóstoles, las cartas y los Apocalipsis. Ahí hay cartas de San Pablo, cartas de San Marcos, ¿no? De San Pedro. Entonces todo eso conforma el Nuevo Testamento, en el que nos habla todo lo referente a Jesús. Ahora, ¿cómo empezamos la lectura de la Biblia? Muchos pensamos o muchos piensan de que la Biblia debe empezarse a leer por el Antiguo Testamento. No, la recomendación es empezar por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Allí nos comunicamos directamente con Cristo, que es la luz y la verdad. Si tú comprendes esa relación de los hombres con Jesús, entonces vamos a entender más fácilmente el Antiguo Testamento. Entonces la recomendación es siempre empezar por el Nuevo Testamento. Una vez que conozcas a Jesús, vas a poder entender todo lo que hizo por su pueblo de Israel. ¿Cómo manejamos la Biblia? Para manejar la Biblia debemos saber que cada libro se divide en capítulos. Vamos hablando de los 4 evangelistas. Entonces, cada libro de los evangelistas se divide en capítulos y en versículos. La cita bíblica está abreviada. Ejemplo, si ponemos una M mayúscula y una T minúscula, significa Evangelio según Mateo. Estas abreviaturas se encuentran en el índice. Los capítulos se indican con cifras más grandes al inicio del párrafo. Los versículos con números pequeños en el margen. Para indicar un lugar de la Biblia, se da primero el capítulo y después el versículo. Ejemplo, el libro de San Juan 20:13 significa Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 13. Bien, entonces las citas bíblicas vienen abreviadas. Viene precedido del libro que puede ser San Juan, puede ser Lucas, Mateo, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Apocalipsis, Jeremías, Éxodo, etc., ¿no? Entonces viene primero el libro,
En este caso estamos diciendo Juan capítulo 20, versículo 13. También puede ser una L mayúscula y C. Lucas 2,6-10. ¿Qué significa? Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 6 al 10. Algunas veces solamente te señala un versículo, como en el caso anterior. Juan 20, 13. Significa que vamos a leer el capítulo 20 y el versículo, lo más pequeño, 13. En cambio, en Lucas 2, del 6 al 10, nos está indicando que vamos a leer los versículos 6, 7, 8, 9, 10. Bien, esa es la forma de leer la Biblia. Vamos a seguir ejercitándonos en el Zoom. Quisiera que ustedes tengan, los que tengan ahí, tengan su Biblia, ¿ya? Para poder justamente trabajar con estas citas bíblicas. Bien, esperamos que a partir de ahora, ustedes, ahora que tienen un poco más de tiempo, sepan manejar su Biblia. Que recuerde, a través de la Biblia nos habla Dios. Nos habla de Dios a través de sus profetas, de sus evangelistas, de sus apóstoles. Bien, entonces nos vamos a ver, ¿no? En el Zoom. Ya tengan ahí les vamos a, también recojan su tarea, ¿ya? Y cualquier interrogante, cualquier pregunta, lo vamos a hacer durante esa reunión que tengamos en el Zoom. Bien, chicos, nos vemos entonces, a ver a qué hora, a las 11, ¿verdad? Mientras tanto, vayan revisando su tema, vayan revisando sus actividades, ¿no? Y nos encontramos a las 11. ¿Ya? Nos vemos, chao.